Más allá de la producción de gametos, es obvio que hay diferencias entre machos y hembras. En el caso de Drosophila no es una excepción. Vemos aquí cómo las hembras son un poco más largas que los machos. Las alas no son idénticas, sí hay por ahí algunas diferencias sutiles, pero las hay. Y resalta que los machos tienen una mayor pigmentación en el abdomen. Entonces, en este video te vamos a platicar de algunos aspectos moleculares que podrían explicar las diferencias entre machos y hembras. Antes de empezar con el tema en sí, no está de más recordar que, a excepción de los gametos, las células somáticas de Drosophila son diploides, es decir, tenemos pares de cromosomas. El cariotipo aquí lo tenemos, es chiquito, tenemos dos copias del cromosoma 2, 2 del 3 y 2 del 4. Eso es común para ambos sexos, pero las hembras tienen dos copias de X y los machos un X y un Y, que es una situación parecida a la que tenemos los humanos. Entonces, desde el momento en que se fecunda, se puede censar si se adquirieron dos cromosomas X que van a desembocar en una hembra así, o solamente uno y por consiguiente un Y que terminarán generando un macho con estas características. Vamos a explorar qué pasa en eventos muy tempranos después de la fecundación, las primeras divisiones celulares, empezando por el escenario en el que tenemos dos copias del cromosoma X y por lo tanto dos copias del gen SXL que tenemos aquí. Este gen tiene en total 5 exones y además de este gen, en el mismo cromosoma X tenemos otros 4 genes que codifican para estas 4 proteínas que digamos que trabajan en equipo y todas ellas juntas se conocen como XSE. Estas son factores transcripcionales que reconocen esta región que llamamos PE. La E es de early, temprano, un promotor temprano. Entonces, estas proteínas fomentan que la RNA polimerasa se posicione aquí en lugar de posicionarse más hacia el 5' y entonces la transcripción proceda a partir de este exón amarillo. Es importante considerar que en el exón número 3 tenemos un codón paro prematuro. En el caso de las hembras XX, este transcrito, no digo que todas las adeninas, pero sí hay adeninas que se modifican por metilación y esto en primera instancia favorece que no se retengan estos dos exones, sino que todo esto que estoy señalando con la flechita se remueva, se considere, digamos, un solo intrón y entonces solamente prevalezca lo que tenemos aquí en el exón 1 y acá. Y eso entonces genera una proteína chiquita cuyos aminoácidos son solamente lo que están codificados en el primer exón y en el número 4. Esta proteína es una proteína de unión a RNA, como menciono aquí. Tiene dos dominios RRM y esta proteína en primera instancia se une a su propio mensajero para favorecer o acentuar este evento alternativo de splicing. Es, digamos, una retroalimentación positiva y entonces que se siga acumulando esta versión temprana de la proteína. Bueno, es un diagrama que solamente ilustra dónde se debe de pegar ese XL en su propio mensajero para posicionar de manera distinta a las proteínas del spliceosoma para que ocurra este evento de splicing alternativo. Pero bueno, en el caso de los machos, que solamente tienen una copia del cromosoma X, pues para empezar, una sola copia de las proteínas XSE, esos factores transcripcionales que mencioné hace rato,
pues no es suficiente para promover la transcripción a partir de este promotor. Además, en esta condición XY hay dos proteínas, GRO y DPN, que son represores transcripcionales que impedirán que proceda la transcripción a partir de acá. Entonces, en el caso de machos XY, en esas primeras divisiones celulares, no habrá transcripción de SXL. Pasan las divisiones celulares y entonces se tiene que cambiar el sitio de inicio de la transcripción de SXL. Vamos en esta misma diapositiva a comparar lo que pasa en hembras y en machos. En el caso de las hembras que tienen dos copias, hay que considerar que previamente se acumuló esta versión temprana de SXL, chiquita, pero que tiene sus dominios de una RNA. Esto hace posible que haya un segundo evento alternativo de splicing en donde este exón amarillo que primero se mantenía, ahora ya no, se va a remover, y este número 3 que tiene un codón paro prematuro también. Entonces aquí tengo esta nueva versión de la proteína que saldría de la traducción de este nuevo transcrito procesado. Ahora, en el caso de los machos, como no se acumuló previamente esta versión de SXL, pues no se puede procesar como yo te acabo de mencionar, se retiene este exón número 3 que tiene el codón paro prematuro, y aquí hay dos cosas. Lo más probable es que este transcrito no se traduzca porque hay una maquinaria de control de calidad que se va a deshacer de este mensajero, y de hecho, bueno, está la función de ese mecanismo, que es el mecanismo NMD, que he hablado de eso aquí en este canal, pues está censando transcritos aberrantes para destruirlos y así evitar la acumulación de proteínas que en teoría pues no estarían completas y no funcionarían como deben de funcionar. En caso de que se escapara y que llegara a traducirse esta versión truncada, no sería una proteína funcional porque le faltaría justamente lo que necesita para unir RNA. Ahora, en el caso de las hembras, como previamente se acumuló esto, o sea, es la segunda versión de SXL que se acumula, esta ya tiene diferentes blancos. Aquí nada más te voy a hablar de uno de ellos, que es el gen TRA. Este ya no está en el cromosoma X, está en el cromosoma 3. Y entonces, si a hembra o incluso machos, pues tiene dos copias de este. Aquí en el segundo exón tenemos también un codón paro prematuro, UAG. Entonces, gracias a que se acumula esta nueva versión de SXL, ayuda a que se recorra el sitio de reconocimiento del intrón 3'. Entonces, en lugar de cortarse aquí donde estoy poniendo la flecha, se corta un poco después del codón paro, removiendo esto dentro de un mismo intrón. Y entonces, una vez que se procesa el transcrito, obviamente este intrón se remueve como cualquier otro y se obtiene este transcrito maduro que tiene un segundo exón un poquito más corto que el original, pero ya sin el codón paro prematuro. Esto se traduce generando una proteína que va a participar en la diferenciación somática propia de las hembras, en darle a las hembras esas características distintivas que tienen respecto a los machos. Ahora, ¿qué es lo que hace TRA? Eso sí no sabría decirte, o sea, sí tiene un papel preponderante en esto, pero bioquímicamente no te lo podría decir, no hay ningún dominio conservado o algo en su secuencia que te sugiera qué es exactamente lo que está haciendo dentro de la célula. Obviamente, en el caso de los machos, al no tener esta segunda versión de SXL, este mecanismo que te acabo de contar no va a ocurrir. Se transcribiría y se procesaría un transcrito defectuoso que no puede resultar en una proteína TRA funcional.
Aquí te presento una caricatura de cómo es el arreglo de los dominios RRM de SXL. Esta proteína reconoce secuencias ricas en U, tiene múltiples blancos. Para empezar, su propio RNA, TRA, y no solamente esos, tiene más que se regulan positiva o negativamente. Uno de los que se regula negativamente es MSL2, el cual codifica para una de las proteínas que se requieren para la compensación del cromosoma X. De esto ya he hablado aquí en el canal, no quisiera abundar en ello, pero esto de la compensación es necesaria para nivelar los niveles transcripcionales en XY respecto a XX, porque en ese cromosoma tenemos genes que no tienen que ver con las características propias del sexo, sino con otras funciones, por ejemplo, el color de los ojos, ¿no? El gen white, famoso por darle ese color característico a los ojos de Drosophila, está codificado en el cromosoma X y se tiene que transcribir a una misma tasa en machos y hembras. Y para eso es este complejo. En el caso de las hembras, como ya tienen dos copias de X, no se necesita y por eso se regula negativamente por esta última versión de SXL. Pues bien, yo creo que con esto pues ya tienes una introducción de este proceso de determinación de sexo o de las características propias de cada sexo en Drosophila. Agradezco tu atención.